Queridas vividoras de los cuentos y queridos vividores de los cuentos, y especialmente queridas y queridos alumnos, hoy os traigo Marioneta, esta obra de Beatriz Berrocal, un poquito posterior. Bueno, ya lo puse como errata en el vídeo anterior, el texto del otro día, el Memorias de Tristán Saldaña es de 2002 originalmente, y este texto es de 2006. Esta obra entra en un plano bastante más dramático que la que vimos el otro día, porque no se mueve en este género entre la comedia y la nobleza de los personajes que hay detrás, sino directamente entre el drama y con posibilidades, según avanza el relato, de llegar a la tragedia. Y es que se ocupa fundamentalmente, o sea, este es un libro muy focalizado en la cuestión del acoso escolar. Entonces, os cuento un poco, como siempre, brevemente el argumento, intentando no desvelar lo que ha de ser leído y disfrutado personalmente. Y me gustaría hablaros nuevamente del personaje, que tiene estos toques mucho más ansiosos, mucho más inquietantes. También del mensaje social que hay detrás de la novela, que es muy interesante en relación a el papel de la educación y los límites que ésta pone. Y por último, del género, que vuelve a ser muy interesante porque se mueve entre esto que os digo de la parte más dramática y también, como mencionaré después, algunos elementos del terror. Bien, la protagonista es Alma, que el nombre ya es significativo, que es una chica, ¿no? Es decir, como alguien muy sensible, que es una chica adolescente en un colegio que saca buenas notas y que posiblemente su familia tiene más dinero que otras, no se llega a explicar, en cualquier caso dirigen a ella como pija. Y además sufre mucho porque el sacar buenas notas en este sentido es negativo con respecto a sus amigos que se meten con ella por ello. En un primer momento, bueno, dentro de una cierta ansiedad más o menos cotidiana, pero eso va a derivar hacia un claro acoso. En un momento dado en el que hay unos chicos que se dedican a este tipo de cosas, pierden a uno de sus acosados, pues se centran en ella. Y a partir de ahí la obra, pues plantea eso, cómo estos chicos van haciendo la vida imposible en todos los sentidos. Ellos se llaman a sí mismos sus cuatro ángeles negros porque están siempre detrás de ella diciéndole, bueno, pues insultándola, pero esto va más con toda una serie de ataques personales, ¿no? A sus objetos, a los objetos que no están, que no tiene controlados, a ella cuando se queda sola, pues fuera, a través de accidentes que pasan, que nadie le pone nombre, accidentes que pasan también en el colegio que implican una gran vergüenza personal, y cada vez la vida de ella va siendo más difícil, ¿no? Ellos cada vez van haciendo distintas demandas, distintas exigencias, ¿no? Sin ir muy lejos, sin avanzar mucho en la trama, una de las primeras cosas es que estos, eh, estas personas le amenazan a Alma de hacerle algo malo, si no, por ejemplo, si no empieza a suspender los exámenes y luego así toda una serie de cosas que implican eso, ir perdiendo, bueno, pues su papel y sus posibilidades dentro del instituto. Entonces, en este caso, ese personaje, claro, nos aparece como alguien que, bueno, pues tiene sus ilusiones, el chico que le gusta, que también va a entrar eso va a ser eso utilizado, salir, disfrutar, y todo eso se va a ir viendo cerrado. Entonces, en este caso, Alma es un personaje que, como el nombre ya os anticipaba, va hacia la angustia que ella vive de no tener posibilidades.
Y además refleja, creo que muy bien, la situación de un acoso en el sentido de alguien que tiene muy poquitos recursos frente a ello, ¿no? Aquí ya que se siente acosada y que intenta negarlo, borra los mensajes, niega la evidencia para no entrar en mayor problema, pero claro, esa bola va creciendo cada vez más y hasta el punto de que eso se va a hacer intolerable y va a llevar a una situación muy límite que leeréis. Entonces, es un personaje muy que está constantemente acosado, ¿no? En la novela. Incluso eso tiene una mejor amiga, pero acaban distanciándose y luego esta tampoco ya responde sus llamadas. El chico que le gusta tampoco acaba también muy distanciado, ¿no? Es decir, nos habla de un proceso de soledad que va aparejado, ¿no? Además a los abusos, ¿no? A este acoso. En segundo lugar, esta obra tiene un mensaje muy interesante especialmente para los educadores, pero para todo el mundo, y es que el problema que luego tienen es que cuando ella reacciona, el colegio no, no está detrás de ella. Es decir, el director niega que se haya visto nada, los profesores tampoco se hacen cargo. Y entonces esto además se expande. Es decir, estos chicos también empiezan a acosar a una de las profesoras. Entonces, lo que nos muestra este texto es cómo esa despreocupación, esa pérdida también de cuidado que pueda darse y también la pérdida de autoridad de los profesores da pie a una dinámica muy tóxica, ¿no? En la que salen perdiendo todos, ¿no? El colegio va a convertirse en un lugar de miedo, de silencio, ¿no? Es decir, en la medida que se pierde esa capacidad para hablar y para cuidar a aquellos que están siendo atacados, ¿no? Es decir, esa solidaridad pues va más a más, ¿no? Es decir, invade a los alumnos, invade a los profes, a la institución y se convierte en un contexto de pues legalista, ¿no? A ver quién puede más a la hora de atacar por la vía judicial, ¿no? Bien, y el tercer aspecto muy interesante que os anticipaba es que esta novela, pues tiene que ver, se mueve entre el drama por esa situación de un personaje que no tiene fuerzas frente a una realidad terrible en la que no va a encontrar apoyos, pero no los va a poder aprovechar, porque al principio al menos los de sus padres, mientras ella no reconozca el acoso, no sirven de nada y dentro del colegio va teniendo cada vez menos. Pero una cosa muy curiosa y muy atractiva de la lectura es que se mueve hacia el terreno del terror en el sentido de que la manera con la que Beatriz de Rocal narra la vida de ella se va tiñendo eso de esos elementos de peligro en cualquier parte, ¿no? Es decir, hay un momento en el que ya ella al principio es como muy inconsciente y le van pasando cosas porque no se protege mucho, pero aun protegiéndose mucho, en cualquier momento puede salir uno de estos acosadores que se muestran mucho más poderosos que ella y que generan esa sensación de peligro constante, ¿no? Entonces, por todas estas razones, este libro es muy recomendable para aquellos que estén interesados en la temática y en estas sensaciones muchas veces ingratas, ¿no? Que tiene el acoso, que tiene también el terror incluso, es decir, en esta incertidumbre, no para aquellos que busquemos o busquéis un texto más ligero, pero es muy atractivo y además eso hace una reflexión personal y social muy valiosa y además desde el punto de vista literario es muy atractivo para pasar un rato de estar enganchado a ver qué es lo que pasa, cómo se acaba de resolver y qué respuesta puede tener Alma frente a todo esto.